Este fanfic no es de mi propiedad, todos sus créditos a sus respectivos autores, autor del fanfic en la descripción. Pueden apoyar el canal con su like y su suscripción. Espero que les guste el video, pueden dejar su sugerencia de video en los comentarios. Volver al futuro reacción. Capítulo 4, Existencia en peligro. El vídeo cambió a la cafetería del colegio, donde se veía a Marty sentado en una mesa frente a George, que escribía historias sobre extraterrestres que bajaban a la Tierra desde otros planetas. Cuando Marty comentó que no sabía que George hiciera nada creativo, el George actual comprendió que el Marty del vídeo no era el que conocían, sino el que había vivido en esa realidad donde su vida y la de Lorraine no eran muy buenas. Lorraine se quedó un poco perpleja ante el comentario de Marty, ya que debería saber que su padre era escritor, pero luego lo atribuyó a que su hijo se refería específicamente a la versión adolescente de George. Marty pidió leerle la historia a George, pero este insistió en que nunca dejaba que nadie leyera sus historias por miedo a que no les gustaran o a que lo consideraran un inútil. El George actual se compadeció de su yo adolescente, quien, en aquel entonces, jamás habría imaginado que se convertiría en la persona segura de sí misma que era hoy. Lorraine también sintió lástima por el George joven de su marido, pero al mismo tiempo se sintió orgullosa de lo mucho que había progresado en los últimos 30 años. Marty intentó animar a George a invitar a Lorraine al baile, pero George temía que ella dijera que no y le comentó a Marty que no podía soportar ese tipo de rechazo. La Lorraine actual no podía negar que probablemente habría rechazado la invitación de George si él la hubiera invitado al baile en aquel entonces. No tenía nada en contra de George y siempre supo que era un chico guapo y simpático, pero en ese momento no era su tipo. Mientras tanto, el George actual recordaba lo molesto que había sido Marty al presionarlo para que invitara a Lorraine, pero el autor de ciencia ficción comprendía perfectamente que su hijo se encontraba en una situación de vida o muerte. Cuando George señaló que Lorraine preferiría ir al baile con Biff, la Lorraine de hoy se sintió profundamente disgustada por esa idea. Incluso en 1955, habría elegido fácilmente a George antes que a Biff. Es más, habría llevado al Doc Brown o incluso al Sr. Strickland al baile antes que a Biff. El George de hoy se reprochó mentalmente haber pensado tan mal de Lorraine. Si bien Lorraine tenía sus defectos, al fin y al cabo, era una chica decidida y de buen corazón que jamás toleraba la falta de respeto de nadie. Mientras el video mostraba a Biff manoseando a Lorraine a la fuerza antes de que ella lo abofeteara, la Lorraine actual aplaudió a su yo adolescente y se alegró una vez más de que George le hubiera puesto las cosas en su sitio. George, por su parte, felicitó mentalmente a la joven esposa por haberle plantado cara a Biff y no haber tenido miedo de defenderse. La pareja Mfli admiró entonces la valentía de su hijo al ver el video donde Marty defendía a su madre de Biff. A Lorraine le conmovió ver cuánto la quería su hijo. Todos los demás en la cafetería observaron cómo Marty y Biff se preparaban para pelear, solo para ser interrumpidos por la aparición del Sr. Strickland, lo que provocó que Biff retrocediera mientras le decía a Marty: haz como un árbol y lárgate de aquí. Es como un árbol y vete, Biff, corrigió George mentalmente. El vídeo mostraba a Marty siguiendo a George hasta su casa, intentando de nuevo convencerlo de que invitara a salir a Lorraine. Sin embargo, George no quería perderse su programa de televisión favorito, Science Fiction Theater, e insistía en que no estaba preparado para invitar a Lorraine al baile. Ni tú ni nadie en este planeta me va a hacer cambiar de opinión, declaró George con fastidio, antes de entrar en su casa. Mientras Marty revisaba la fotografía, George y Lorraine se preocuparon al ver que solo quedaban los pies de Dave de su hijo mayor. Afortunadamente, saber que todo había salido bien alivió su inquietud. George se preguntó qué pasaría después, mientras la siguiente parte del video mostraba a su yo adolescente durmiendo en su habitación. Al ver un par de manos vestidas de amarillo colocarle auriculares a la cabeza antes de insertar una cinta de casete de Edward Van Allen en un Walkman, George y Lorraine se dieron cuenta casi de inmediato de que era Marty con el traje de radiación. Lorraine se preguntó qué tramaba su hijo, mientras que George se sentía bastante incómodo por alguna razón y solo le tomó un segundo comprender por qué. Era cierto. Marty no solo había sido Calvin Klein. Marty también había sido el misterioso Darth Vader del planeta Vulcano o, como ahora sabía, había fingido serlo. Tanto George como Lorraine, especialmente el primero, se estremecieron interiormente mientras Marty, con su traje antirradiación, ponía música hard rock a todo volumen en los oídos del joven George, que gritaba en silencio.
El joven George se preguntó quién era aquella figura vestida de amarillo, y este se presentó como Darth Vader, un extraterrestre del planeta Vulcano. En ese momento, George se dio cuenta de que Marty había usado referencias de Star Wars y Star Trek mientras se hacía pasar por un extraterrestre. Durante años, el autor de ciencia ficción creyó que su tocayo, George Lucas, y los creadores de Star Trek también habían recibido visitas del misterioso Darth Vader, que inspiró sus propias obras. Ahora que sabía que el extraterrestre había sido su propio hijo todo el tiempo, eso era imposible. En cuanto a Lorraine, encontró la estratagema de su hijo inesperada, pero muy creativa y aterradora para cualquiera en la posición del pobre George. Lorraine sabía que Marty no le haría daño a su padre. Pensó que solo quería intimidar a George para que la invitara a salir. Mientras un aterrorizado George adolescente llamaba a sus padres, Marty, disfrazado, ordenó silencio. Y amenazó con derretirle el cerebro si no obedecía. El George actual tenía sentimientos encontrados ante la revelación. Por un lado, fue un alivio darse cuenta de que, después de todo, no había estado en peligro por su encuentro cercano. Por otro lado, el hecho de que Darth Vader nunca hubiera existido lo decepcionó, pues no había presenciado la existencia de vida extraterrestre. Sin embargo, siempre mantendría su creencia de que la Tierra no era el único planeta con vida inteligente en el universo. De hecho, su encuentro con Morgan, junto con Lorraine, y su experiencia actual, solo reforzaron la mentalidad abierta de George. Tú, George Flea, has creado una grieta en el continuo espacio-tiempo, declaró Marty, disfrazado, al joven George, quien se disculpó con temor. El Supremo Klingon te ordena llevar a la unidad femenina conocida como Baines, Lorraine, al lugar llamado Instituto Il Valley, dentro de 4 ciclos terrestres. Esto será este sábado por la noche, George. George y Lorraine quedaron muy impresionados con la interpretación de su hijo como el extraterrestre. Marty había sido tan convincente que el primero de los Flea temió por su vida aquella noche, y el incidente sin duda le dejó una huella imborrable. En los últimos 30 años, a George jamás se le había ocurrido que la voz de Darth Vader se parecía muchísimo a la de Marty. Como el joven George aún dudaba en llevar a Lorraine al baile, Marty, disfrazado, le puso música ensordecedora, lo que provocó que George entrara en pánico y obedeciera. Tras instarle a cerrar los ojos, Marty, disfrazado, lo drogó hasta dejarlo inconsciente y salió de la casa por la ventana. Por eso me quedé dormido ese día, comprendió George. Aunque no podía culpar a Marty por lo que hizo, ya que realmente necesitaba que invitara a salir a Lorraine para que él, Dave y Linda pudieran existir en el futuro. Lorraine sentía cierta preocupación por el joven que era su marido, aun cuando comprendía las acciones de Marty en el vídeo y sabía que su hijo no tenía malas intenciones. Una vez afuera, Marty subió al asiento del copiloto del coche del Dr. Brown. El científico estaba al volante. Cuando el doctor le preguntó sobre la situación, Marty le contó que todo había salido de maravilla, pero que esperaba no haberle administrado demasiado cloroformo a su padre adolescente. Oh, creo que definitivamente se pasó de la raya, reflexionó George. Tanto que me perdí todo el día escolar. El vídeo mostraba más tarde esa misma tarde a un George frenético corriendo hacia Marty en la plaza del pueblo. George necesitaba la ayuda de Marty porque Darth Vader del planeta Vulcano le derretiría el cerebro a menos que invitara a salir a Lorraine. Se dirigieron al café de Lou mientras Marty animaba a George a hablar con Lorraine, que estaba en el restaurante con sus amigas, pero George no tenía ni idea de qué decir, pues no se le ocurría nada. Con cierta frustración, Marty murmuró: «Dios mío, George, es un milagro que yo haya nacido». A diferencia de hace 30 años, el actual George comprendió la relevancia del comentario de Marty, al igual que Lorraine, y ambos se solidarizaron con la difícil situación de su hijo. Mientras Marty aconsejaba a George que le dijera a Lorraine que el destino los había unido y que ella era la chica más hermosa que jamás había visto, George tomaba notas en una libreta. La Lorraine de entonces se conmovió con las palabras de Marty, mientras que el George de entonces se centró en la ironía de ser entrenado por su propio hijo 13 años antes de que Marty naciera. El vídeo pasó a mostrar a Marty animando a George a entrar en la cafetería, que estaba en pleno apogeo con muchos adolescentes y adultos jóvenes pasándolo bien mientras sonaba música. Nunca había estado tan nervioso como aquí, recordó George. Tras pedir un chocolate con leche para calmar sus nervios, George se acercó a Lorraine y comentó: «Mi nerviosismo me ha hecho llegar hasta ti», lo que la dejó confundida. «Recuerdo perfectamente ese momento», reflexionó Lorraine. El pobre George era tan tímido al intentar invitarme a salir.
Después de que la adolescente Lorraine le preguntara al adolescente George si lo conocía de algún lado, él respondió: sí, soy George. George McFly. Soy tu densidad. Quiero decir, tu destino. Sin duda lo es, reflexionó George con cariño sobre su esposa. George no se equivocaba, reflexionó la actual Lorraine con igual afecto. Estábamos destinados a estar juntos. Oye, McFly. Gritó Biff cuando él y su pandilla entraron al café. La música se detuvo de repente. Creí haberte dicho que nunca vinieras aquí. Nunca fuiste el dueño de ese café, Biff. Replicó mentalmente el actual George, mientras que Lorraine se sentía una vez más molesta por la aparición del hombre que una vez intentó abusar de ella. Después de que Biff le exigiera dinero al joven George, el George y Lorraine actuales no pudieron evitar sentir satisfacción al ver a Marty hacer tropezar a Biff y tirarlo al suelo. Su satisfacción aumentó cuando Marty le propinó un puñetazo a traición a Biff, lanzándolo sobre una mesa antes de salir corriendo del café, derribando a los miembros de la pandilla de Biff en su camino. Y él solía decirme que no fuera tan ingenuo, pensó George después de que Biff cayera en la trampa de Marty con su ¿qué es eso? Lorraine se estremeció al recordar cómo, de joven, hablaba con entusiasmo de Calvin Klein y lo llamaba un sueño. Mientras George y Lorraine veían a Biff y su pandilla persiguiendo a Marty por la plaza, recordaban el incidente como si hubiera ocurrido ayer, especialmente cuando Marty iba montado en lo que parecía una patineta. Los McFly estaban orgullosos del ingenio de su hijo ante una situación tan peligrosa. Lorraine volvió a sentir vergüenza ajena cuando su yo más joven le dijo a una amiga que Marty era un auténtico encanto. A sus 47 años, se alegró enormemente de no haber hecho nada más que aparcar y besar brevemente a quien creía que era simplemente un chico nuevo en la ciudad. En efecto, fue una suerte que algo le hubiera parecido extraño al besar a Marty en el coche aquella noche. De lo contrario, Lorraine ni siquiera quería imaginar las consecuencias si las cosas entre ella y Marty hubieran llegado a ese extremo. Era mejor dejarlo todo en el pasado. 30 años en el pasado, para ser exactos. Biff y su pandilla alcanzaron a Marty, que iba en patineta, después de que los 4 matones se subieran al auto del líder, mientras Marty se aferraba a la parte trasera de una camioneta turquesa. George y Lorraine se pusieron nerviosos cuando la parte delantera del auto de Biff golpeó brevemente la pierna de Marty, pero se alegraron de que estuviera bien. Su preocupación aumentó cuando Marty chocó accidentalmente con un hombre y una mujer que salían del juzgado local. Mientras Biff y su pandilla lo perseguían, Marty rápidamente volvió a subirse a la patineta y se alejó antes de que el auto de Biff lo alcanzara. Marty se aferraba a la parte delantera del auto con todas sus fuerzas mientras los miembros de la pandilla de Biff le arrojaban botellas de cerveza. George y Lorraine sintieron que la ira hacia Biff y su pandilla había resurgido. Según lo que mostraba el video, la persecución de Marty por parte de los matones había sido mucho más intensa de lo que la pareja McFly jamás imaginó. En 1955, George y Lorraine pensaban que Biff y su pandilla simplemente querían golpear o humillar a Marty. Sin embargo, parecía que los matones no habrían tenido ningún reparo en herirlo gravemente, hasta el punto de que necesitara hospitalización o algo peor. El hecho de que fuera su hijo quien estuviera en peligro no hizo más que aumentar su ira. De hecho, su enfado aumentó al oír a Biff expresar su intención de estrellar a Marty contra un camión de estiércol aparcado, lo que solo confirmó a George y Lorraine que a Biff no le importaba en absoluto el bienestar de Marty. Era innegable que estrellar un coche contra otro vehículo causaría lesiones graves o incluso la muerte a esa persona. Por suerte, la pareja McFly recordó cómo terminó el incidente para Biff y todo lo que sabían ahora hizo que el desenlace fuera más satisfactorio que nunca. George y Lorraine quedaron asombrados al ver cómo Marty saltaba con destreza sobre la parte delantera del coche en marcha de Biff, trepaba por encima del parabrisas, corría entre los 4 pasajeros hasta la parte trasera del vehículo y saltaba de nuevo aterrizando perfectamente sobre el monopatín. Los padres de Marty sabían que su hijo era bastante ágil y estaba en buena forma, pero la hazaña que acababan de presenciar era excepcional. Debido a que se distrajeron por la inesperada huida de Marty, Biff y su pandilla gritaron mierda antes de estrellarse contra el camión de estiércol, provocando que su contenido se derramara sobre ellos. George y Lorraine se estremecieron mentalmente al mismo tiempo que su hijo en el video se retorcía de asco. Si bien fue agradable ver a Biff, especialmente a la versión adolescente, recibir una dosis de su propia medicina, que él mismo se había buscado al perseguir a Marty, la pareja McFly sintió lástima por quien tuviera que limpiar todo el estiércol del auto de Biff.
Mientras muchos vecinos, incluidos los que habían estado en el café, aparecían por la zona, Marty le devolvió el monopatín al niño al que se lo había pedido prestado, mientras un furioso Biff juraba acabaría con ese hijo de puta. Esto último hizo que Lorraine se estremeciera, sobre todo al recordar cómo Biff había confrontado a Marty y la había agredido sexualmente la noche del baile. Mientras sus amigas se preguntaban dónde vivía el misterioso Calvin Klein, la enamorada adolescente Lorraine estaba firmemente decidida a averiguarlo. Supongo que fue entonces cuando Lorraine siguió a Marty a casa, o a casa del Dr. Brown, pensó George, mientras su esposa esperaba que el vídeo no la mostrara siguiendo a quien creía que era Calvin. La siguiente parte del video mostraba a Marty entrando al garaje de Doc, mientras Doc veía la cinta de video de su yo futuro, específicamente rebobinando la parte en la que Doc de 1985 anunciaba que los libios lo habían encontrado e instaba a Marty a huir. George y Lorraine se preguntaron una vez más si Marty advertiría a Doc sobre su destino final. Hablando de eso, Marty intentó sacar el tema, pero Doc protestó diciendo, nadie debería saber demasiado sobre su propio destino. Marty lo intentó de nuevo, pero Doc se negó a escuchar, no queriendo arriesgarse a poner en peligro su propia existencia de la misma manera que lo hizo Marty. George y Lorraine conocían bien a su hijo y sabían que no iba a renunciar a su misión de salvar a Doc de esos terroristas. Si bien comprendían las preocupaciones de Doc sobre las consecuencias de los viajes en el tiempo, no veían ningún problema en que Marty le advirtiera sobre algo tan crucial como ser asesinado a tiros en el futuro. Tenían la esperanza de que Marty encontrara la manera de vencer la terquedad de Doc y salvarlo de alguna forma. Ahora, déjame mostrarte mi plan para enviarte a casa, anunció Doc, llevando a Marty hacia una maqueta de la plaza del juzgado de Hill Valley. George y Lorraine contemplaron la maqueta de su querida ciudad y pensaron que el Doc Brown lo había hecho bastante bien, a pesar de que el científico la calificó de grosera y afirmó que no tuvo tiempo de construirla a escala ni de pintarla. Bien, ahora, pasamos un cable eléctrico industrial desde lo alto de la torre del reloj, hacia abajo, suspendiéndolo sobre la calle entre estas dos farolas, explicó Doc a Marty, mientras George y Lorraine observaban y escuchaban atentamente. Mientras tanto, hemos equipado el vehículo del tiempo con este gran poste y gancho, que va directamente al condensador de flujo. Doc cogió un coche de juguete de cuerda y lo colocó en la calle principal de la maqueta de la plaza del pueblo. En el momento calculado, arrancas desde la calle, conduciendo directamente hacia el cable, acelerando hasta 88 millas por hora. Según el folleto, exactamente a las 10:04 de la noche de este sábado, un rayo caerá sobre la torre del reloj, electrificando el cable, justo cuando el gancho de conexión haga contacto, enviando así 1,21 gigavatios al condensador de flujo y enviándote de vuelta a 1985. El plan para que Marty regresara a casa era extremadamente arriesgado y, sin duda, un gran desafío, señalaron George y Lorraine. Entendían que su hijo no solo tenía que alcanzar los 88 km por hora antes de llegar al cable aéreo, sino que atrapar el rayo y asegurarse de que la electricidad entrara en el condensador de flujo requería una sincronización prácticamente imposible. Además, si el plan fallaba y Marty no regresaba al futuro, ¿no acabaría estrellándose contra un edificio a casi 90 km por hora? Eso no terminaría bien para su hijo. Lorraine, en particular, se estremeció al pensarlo. Por el momento, lo único que ella y George podían hacer era seguir observando y ver qué sucedía. Siguiendo las instrucciones de Doc, Marty dio cuerda al coche de juguete y lo soltó, dejándolo circular por la calle principal. Cuando el coche llegó al cable que representaba el cable aéreo, Doc colocó una pinza de cocodrilo en el poste que coronaba el juzgado de Hill Valley para dirigir el rayo que viajaba por el cable principal hasta el coche, provocando una explosión que sobresaltó tanto a George y Lorraine como a Marty. El coche de juguete, en llamas, se salió de la mesa y siguió rodando por el suelo hasta estrellarse contra un montón de telas, provocando un incendio aún mayor mientras Doc jadeaba horrorizado. ¿Sería esto seguro para Marty?, se preguntó Lorraine con preocupación. Aunque no quisiera que se quedara atrapado en el pasado, eso no sería tan grave como perderlo por completo si el plan del Dr. Brown saliera mal. Menudo plan, reflexionó George. Cuando Marty comentó que Doc le infundía mucha confianza, Doc le aseguró que él se encargaría del problema del rayo, mientras que Marty seguiría asegurándose de que sus padres se reunieran. En ese momento, George y Lorraine comprendieron lo estresante que debió haber sido esa semana para su hijo. Más aún, no pudieron evitar sentir que, aunque indirectamente, habían contribuido a la difícil situación de Marty.
Al oír que llamaban a la puerta, Doc fue a ver quién era. Al darse cuenta de que era la madre de Marty, Doc y el adolescente cubrieron rápidamente la máquina del tiempo con una lona. Tiene que ser en este momento cuando le pedí a Marty que fuera conmigo al baile, se dio cuenta Lorraine. Lorraine fue realmente persistente en su intento por conquistar a Marty en aquel entonces, pensó George. Una cosa era saber de la fascinación de su esposa por Calvin Klein, pero verla en acción le dio una visión completa y le hizo comprender que sus sentimientos por su futuro hijo habían sido incluso más intensos de lo que imaginaba. Cuando Doc dejó entrar a Lorraine al garaje, ella y Marty se saludaron. En aquel entonces, Lorraine no se había dado cuenta de que Marty la había llamado mamá por error, pero ahora sí notó su lapsus y todo cobró sentido. Después de que la adolescente Lorraine del video admitiera haber seguido a Marty, él la presentó a Doc como su tío. Ahora todo tiene sentido, se dio cuenta George. Después de que ella y Doc se saludaran, Lorraine se acercó a Marty, preguntándole si la invitaría al próximo baile en Canto bajo el mar. Cuando Marty mencionó a George, Lorraine comentó que este era bastante guapo y todo eso, pero que ella prefería a un hombre lo suficientemente fuerte como para defenderse y proteger a la mujer que amaba. Una vez más, estoy incomodando a mi propio hijo, reflexionó Lorraine con un suspiro interior. Sin mencionar lo incómodo que debe ser esto para Doc Brown. Fue entonces cuando a Marty se le ocurrió la idea de hacerme parecer un luchador ante los ojos de Lorraine, comprendió George. Ahora lo entiendo. El vídeo mostraba a George y Marty en casa del primero. Los dos discutían un plan para hacer que George pareciera un luchador valiente y protector ante Lorraine. Esto es todo, señaló el actual George. Esto es en lo que estaba pensando. Cuando escuché por primera vez si te lo propones, puedes lograr cualquier cosa. Resultó que Marty no se equivocaba, reflexionó Lorraine sobre cuando su hijo le dijo a Ten George que ella quería ir con él, pero que no se dio cuenta en ese momento. Cuando el joven George señaló que nunca había buscado pelea en toda su vida, Marty respondió con ¿no vas a buscar pelea, papá, papito? George y Lorraine se rieron para sus adentros del desliz de Marty y de su ingenioso intento por corregirlo. Los dos adolescentes del video repasaron el plan para el sábado por la noche. A las 8:55 p.m., George estaría en el baile, mientras que Marty estaría en el auto con Lorraine. Alrededor de las 9, Lorraine se enojaría con Marty por aprovecharse de ella. La Lorraine actual frunció el ceño mentalmente ante eso, pero pudo ver que Marty estaba claramente incómodo con el plan que había ideado. Para tranquilizar a un preocupado George, asegurándole que todo era una actuación, Marty le indicó que George pasearía por el estacionamiento, vería a Marty y Lorraine forcejeando en el auto, se acercaría, abriría la puerta y diría su frase. Oye, tú, quita tus malditas manos de encima de ella. Después de eso, George le daría un puñetazo a Marty en el estómago, lo dejaría inconsciente y viviría feliz para siempre con Lorraine. Lorraine quedó atónita al enterarse del cuestionable plan de Marty y George que la involucraba, pero dada la situación de Marty y el hecho de que al final todo salió bien para ella y George, no les guardó rencor. Cualquier cosa valía la pena con tal de que sus hijos no dejaran de existir. George reconoció que el plan parecía fácil, pero lamentó su miedo. Marty le aseguró que solo requería un poco de confianza en sí mismo. Aquí va, pensó el George actual, sabiendo lo que Marty le diría a su yo más joven a continuación. Sabes, si te lo propones, puedes lograr cualquier cosa, le dijo Marty a Ten George. Lorraine se sentía orgullosa de su hijo por ser un amigo maravilloso y una influencia positiva para el joven George. Un momento, ¿era amigo la palabra adecuada, considerando que George, incluso en su adolescencia, era técnicamente pariente de Marty? En cualquier caso, Lorraine admiraba las contribuciones de Marty que llevaron a su esposo a convertirse en el hombre que era hoy. Marty instó a George a que le diera un puñetazo en el estómago. George se negó, pues no quería lastimar a Marty. Tras un poco más de insistencia por parte de Marty, George le dio un ligero puñetazo en broma y se convenció de que Lorraine se lo creería. La Lorraine actual se reía mentalmente de las payasadas del joven George, mientras que este se sentía algo avergonzado por la falta de confianza de su yo más joven. En cierto modo, George se alegró de que Biff hubiera aparecido inesperadamente en el baile, ya que gracias a ello se convirtió en el salvador de Lorraine y recuperó la confianza que tanto necesitaba. El vídeo cambió a la plaza del pueblo por la noche, mostrando a Doc instalando el cable que iba conectado a la torre del reloj, mientras Marty se preparaba para el baile.
Cuando un locutor de radio anunció que el tiempo para esa noche sería mayormente despejado con algunas nubes dispersas, Doc preguntó si iba a haber tormenta, a lo que Marty respondió: ¿desde cuándo los meteorólogos pueden predecir el tiempo, y mucho menos el futuro? George y Lorraine no podían estar en desacuerdo con el comentario de su hijo. El meteorólogo de la radio no tenía ni idea de lo equivocado que estaba. En el vídeo, la pareja Mfli se dio cuenta de que ya era sábado 12, su día tan especial. Tenían muchas ganas de revivir, aunque virtualmente, el baile de Encanto bajo el mar. ¿Sabes, Marty? Me va a dar mucha pena verte marchar. Has marcado una gran diferencia en mi vida. Me has dado algo por lo que luchar, le dijo Doc a su joven amigo, mientras George y Lorraine podían percibir en la voz del científico la sinceridad de sus palabras. El simple hecho de saber que voy a estar presente para ver 1985, continuó Doc. Que voy a tener éxito en esto, que voy a tener la oportunidad de viajar en el tiempo. George y Lorraine supieron al instante lo que le preocupaba a Marty al ver la expresión de inquietud en su rostro. Doc Brown significaba mucho para su hijo y, en cierto modo, era como un segundo padre para Marty. Va a ser muy difícil esperar 30 años antes de poder hablar contigo de todo lo que ha pasado en los últimos días. Te voy a echar mucho de menos, Marty. La pareja Mfli agradecía que Doc Brown, ya fuera en 1955 o en 1985, se preocupara tanto por Marty como su hijo por el científico. Te voy a echar mucho de menos, le respondió Marty a Doc, quien estaba algo confundido. La expresión de angustia en el rostro de su hijo hizo que George y Lorraine sintieran una punzada de compasión por Marty y Doc, aun sabiendo el destino trágico que le esperaba a este último 30 años después. A Lorraine se le habrían llenado los ojos de lágrimas, de no ser por el estado de trance en el que se encontraban ella y George. Marty intentó advertirle a Doc sobre los terroristas una vez más, pero Doc protestó de inmediato. Marty, ya hemos acordado que tener información sobre el futuro puede ser extremadamente peligroso. Incluso si tus intenciones son buenas, puede tener consecuencias desastrosas. Lo que sea que tengas que contarme, lo descubriré con el tiempo. Es una lástima que Doc Brown ni siquiera le dé a Marty la oportunidad de explicarse, pensó Lorraine con decepción. Al fin y al cabo, Marty está intentando salvar su vida, y estoy segura de que Doc Brown haría lo mismo por él si estuvieran en su lugar. Si yo fuera Marty, lo soltaría sin rodeos, alto y claro, para asegurarme de que Doc supiera exactamente lo que le pasa, reflexionó George con firmeza. La escena cambió y vimos a Marty sentado en el café de Lowe, escribiendo una carta que selló en un sobre que decía no abrir hasta 1985. Estimado Dr. Brown, la noche que viaje en el tiempo a la 1:30 de la madrugada, será víctima de un atentado terrorista. Por favor, tome las precauciones necesarias para evitar esta terrible catástrofe. Su amigo, Marty. Fue un gesto muy inteligente y considerado por parte de su hijo, pensaron George y Lorraine con un atisbo de esperanza. ¿Pero lo leería Doc Brown? Dado lo que habían visto del científico, a los Mfli no les sorprendería que Doc desechara la carta sin siquiera abrirla. Por otro lado, aunque George y Lorraine lo dudaban, existía la posibilidad de que Doc cambiara de opinión. De vuelta en la plaza del pueblo, Doc estaba trabajando en el cable aéreo cuando apareció el policía local y lo interrogó. Como Doc afirmó que estaba trabajando en un experimento meteorológico utilizando un nuevo equipo especializado para la medición del clima, el policía le preguntó al científico si tenía permiso para ello. Obviamente, no sería buena idea que un agente de policía descubriera la máquina del tiempo, pensaron George y Lorraine. Mientras Marty regresaba y colocaba discretamente la carta en la chaqueta de Doc, que estaba sobre el DeLorean cubierto con una lona, Doc sacó su billetera y le dio $50 al policía. George y Lorraine se sintieron aliviados de que el agente aceptara el dinero y se marchara sin hacer más preguntas. Si bien recurrir al soborno era técnicamente incorrecto, los Mfli apreciaron la determinación de Doc de proteger el plan para llevar a Marty a casa de posibles obstáculos. Mientras Marty le decía a Doc que no estaba seguro de poder llevar a cabo el plan que involucraba a su madre, George y Lorraine deseaban poder meterse en la pantalla holográfica y, como padres, brindarle todo el consuelo del mundo. Lorraine sintió cierto disgusto hacia Doc por su comentario de tomarse algunas libertades con ella mientras le guiñaba un ojo. A George tampoco le gustó el gesto. Después de todo, Doc era más o menos el responsable de la situación de Marty, ya que había inventado la máquina del tiempo que lo envió de regreso a 1955. Marty temía que manosear a su propia madre lo marcara para siempre.
Mientras Marty se preguntaba ¿y si regreso al futuro y termino siendo gay? Doug respondió. ¿Por qué no ibas a ser feliz? George y Lorraine enseguida se dieron cuenta de la mala interpretación que Doug le había dado a la palabra gay. Como personas que habían sido adolescentes en los años 50, sabían de primera mano que la palabra se usaba entonces de forma diferente a como la usa la gente, sobre todo los jóvenes, en la actualidad. Mientras Marty se preparaba para irse, le hizo a Doc una pregunta importante. Escucha, si las cosas no salen bien en el baile de esta noche y mis padres no vuelven a estar juntos, ¿cuándo crees que empezaré a desvanecerme? No tengo ni idea, respondió Doc, sin saber qué contestar. No te preocupes, hijo, tu madre y yo nos reuniremos esta noche sin duda, pensó George con un toque de cariño. Estarás bien, Marty, le dijo Lorraine mentalmente a su hijo menor. Tu padre me protegerá de Biff y todo saldrá bien. Capítulo 5, Noche de encantamiento. Una oleada de intensa alegría y nostalgia invadió a George y Lorraine cuando el video cambió al baile Encanto bajo el mar, mostrando a Marvin Berry y los Starlighters interpretando Night Train, mientras la multitud de estudiantes bailaba al ritmo de la melodía instrumental en el gimnasio de la escuela. Una vez más, la pareja Flea sintió como si hubieran regresado al pasado, al igual que su hijo. ¿Quién hubiera imaginado que tendrían la oportunidad de revivir el evento que los enamoró? Ver ese baile escolar de nuevo hizo que George y Lorraine se sintieran especiales. Ahí estoy, esperando a que llegue el gran momento, reflexionó George al verse a sí mismo de adolescente bailando en un rincón del gimnasio. No tengo ni idea de cuánto cambiará mi vida después de esa noche. George se ve tan guapo con ese smoking, comentó Lorraine al ver a su esposo de joven. El video cambió al estacionamiento, donde Marty y Lorraine llegaron en el auto de Doc. Ahí vamos Marty y yo. No tenía ni idea de que esto era parte de un plan para que George pareciera un héroe ante mis ojos. Bueno, al final funcionó mejor de lo esperado, gracias a Biff, de entre todas las personas. Marty le preguntó a Lorraine si le parecía bien que aparcaran un rato. Para su sorpresa, Lorraine aceptó con entusiasmo, diciéndole a Marty que tenía casi 18 años y que no es que nunca haya aparcado antes. Ahora sé la verdadera razón por la que Marty estaba tan nervioso aquella noche, reflexionó Lorraine. En aquel momento, había atribuido el nerviosismo de Marty a que era su primera cita, pero ahora, sabía la verdad. Pobre de mi hijo, ahora que lo pienso, mi plan con Marty probablemente se habría ido al traste si no hubiera aparecido Biff, se dio cuenta George. Lorraine, en aquel entonces, probablemente habría permitido que Marty la tocara donde quisiera sin la menor protesta, incluso, decidió no terminar la frase. De todas formas, no importaba, ya que, al final, George conquistó el corazón de Lorraine, mientras que Dave, Linda y Marty nacieron años después. Cuando un atónito Marty vio a Lorraine dando un sorbo a su licor, ella le dijo que lo había robado del mueble bar de la anciana. Marty le aconsejó a Lorraine que no bebiera, pues probablemente se arrepentiría más adelante. Él tenía razón y yo estaba equivocada, pensó Lorraine. Fue ingenua de mi parte pensar que beber era genial solo porque los demás lo hacían. Me alegro de haber dejado de beber y fumar hace mucho tiempo. Se estremeció al recordar a su compañera, una mujer agotada y alcohólica, infelizmente casada con un George Flea cuya confianza nunca llegó a manifestarse. ¿En serio? ¿Tú también fumas? Preguntó Marty a Lorraine con incredulidad. Molesta, Lorraine comentó que Marty empezaba a sonar igual que su madre. Solo está siendo útil y asegurándose de que mi futuro sea bueno, comprendió la Lorraine de hoy. Al menos había superado su etapa rebelde tras sentar cabeza con George y convertirse en madre de sus 3 hijos. La adolescente Lorraine le dijo a Marty que dejaría que sus hijos hicieran lo que quisieran. Absolutamente lo que fuera. Me gustaría tenerlo por escrito, respondió Marty. ¿Acaso cualquier cosa incluye, por ejemplo, quemar toda la casa? Bromeó George mentalmente en respuesta al comentario de su esposa adolescente. Bueno, no exactamente nada, pensó la actual Lorraine. Ciertas reglas y límites siempre son importantes. El vídeo volvió a mostrar el baile cuando Marvin y su banda, tras terminar su canción, anunciaron que se tomarían un descanso. Apresuradamente, George se dirigió a la cabina telefónica para preguntar la hora. Un grupo de matones, liderados por un pelirrojo llamado Mark Dixon, colocaron una horca en las manijas de la puerta, encerrando a George en la cabina. Mientras los matones se marchaban, apareció el señor Strickland. George le contó al director lo que le habían hecho, pero Strickland respondió con dureza. ¿Ves lo que les pasa a los holgazanes, McFly?
Antes de marcharse, dejando a George atrapado, suplicando desesperadamente en vano que Strickland lo dejara salir de la cabina. El señor Strickland no era mejor que Dixon y sus amigos, reflexionó George con firmeza. De hecho, Strickland es incluso peor que ellos, ya que es el director y debería haber tenido más criterio. Pero al menos el comportamiento de Dixon mejoró considerablemente después del instituto. ¡Increíble!, pensó Lorraine con rabia. Es un milagro que Strickland haya durado tanto tiempo como director si es capaz de comportarse así. Es igual de malo que esos alumnos, si no peor. El vídeo volvió a mostrar a Marty y Lorraine en el coche de Doc, mientras Lorraine se preguntaba por qué Marty estaba tan nervioso. Lorraine, ¿alguna vez te has encontrado en una situación en la que sabías que tenías que actuar de cierta manera, pero al llegar allí no sabías si serías capaz de hacerlo? En aquel momento no tenía ni idea de a qué se refería realmente, reflexionó la actual Lorraine. Yo tampoco sería capaz de hacerlo si mi madre y yo estuviéramos en el lugar de Marty y Lorraine, pensó George. Nadie lo sería. ¿Sabes lo que hago en esas situaciones? No me preocupo, le dijo la adolescente Lorraine a Marty en el video. Inmediatamente después, se inclinó hacia adelante y se abalanzó sobre él, besándolo apasionadamente mientras Marty gemía impotente. La Lorraine del presente se sentía mal del estómago y probablemente se habría desmayado o al menos colapsado si no hubiera estado en estado de trance, mientras que George quedó completamente atónito ante la audaz acción de la joven Lorraine con su futuro hijo. Lorraine se estremeció de asco al pensar, por un instante, en el joven de su padre besándola de esa manera. La joven Lorraine se apartó de Marty, quien estaba completamente atónito y con los ojos muy abiertos. Mirándolo con extrañeza, la joven Lorraine dijo: «Esto está mal. No, no sé qué es, pero cuando te beso, es como si besara a mi hermano». Eso es incluso más cierto de lo que siempre pensé, reflexionó la actual Lorraine. Eso no podría ser más cierto, pensó George al mismo tiempo. Mientras la adolescente Lorraine se preguntaba si aquello tenía algún sentido, Marty respondió que tenía todo el sentido del mundo. Oh, sin duda tiene sentido, pensó George. Justo cuando la joven Lorraine se percató de que alguien se acercaba, la puerta del lado de Marty se abrió y Biff lo sacó del auto. «Le causaste daños por valor de $300 a mi auto, hijo de puta», le gruñó Biff a Marty. «Y te los voy a sacar del culo». Lorraine se puso tensa, recordando demasiado bien lo que sucedería a continuación, mientras que George supo de inmediato que ese fue el incidente que lo llevó a noquear a Biff de un solo puñetazo. Tras entregar a Marty a su pandilla, Biff se subió al coche de Doc para abusar sexualmente de la joven Lorraine, que se resistía con vehemencia, y cerró la puerta mientras Match, Skinhead y 3D se llevaban a Marty. La escena hizo que George sintiera que la sangre le hervía, mientras que la Lorraine actual se sentía incómoda al ver lo que Biff casi le había hecho. Al menos George pronto acudiría en su ayuda y le daría a Biff una lección que el matón jamás olvidaría. Después de que los pandilleros de Biff metieran a Marty en el maletero de un coche que pertenecía a uno de los Starlighters, Marvin Berry y el resto de la banda salieron del vehículo tras un insulto de uno de los pandilleros de Biff al conductor. George y Lorraine celebraron mentalmente con gran satisfacción como algunos de los Starlighters ahuyentaban a los cobardes y gritón pandilleros de Biff. Marty suplicó a los Starlighters que lo dejaran salir del camión, pero, por desgracia, las llaves estaban dentro con él. Eso hizo que George y Lorraine suspiraran para sus adentros. Si no era una cosa, era otra. El vídeo muestra a George adolescente corriendo hacia el aparcamiento, acercándose nervioso al coche de Doc mientras Lorraine y Biff, también adolescentes, seguían forcejeando dentro. Aquí está, reflexionó George con orgullo. El momento que marcó un punto de inflexión en mi vida está a punto de llegar. Una sensación de alivio invadió a Lorraine, quien, muy apropiadamente, sintió la angustia por la que estaba pasando su yo más joven en el video. El joven George abrió la puerta del lado del conductor. «Oye, tú, quita tus malditas manos de encima», suspiró al ver a Biff, quien le dijo a George que se había equivocado de coche. El George actual recordaba el miedo intenso que sintió al ver a Biff en lugar de a Marty en el coche con Lorraine. Había pensado en irse, no, en huir en ese instante, pero su conciencia, sumada a la expresión de terror en el rostro de la chica de sus sueños y las lecciones que había aprendido de Marty durante esa semana, fueron más que suficientes para hacerlo dudar. Mientras la joven Lorraine, asustada y con los ojos llorosos, le suplicaba a George que la ayudara, Biff le advirtió que se diera la vuelta y se marchara. George, sin embargo, estaba indeciso.
¿Debía irse para evitar ser golpeado por su agresor, o debía hacer lo correcto enfrentándose a Biff y protegiendo a la chica de la que estaba enamorado desde hacía tiempo? La Lorraine actual sintió una punzada de compasión por su yo más joven y deseó poder consolar a la aterrorizada adolescente, mientras que el George actual sintió la necesidad de rodear con un brazo a su esposa para consolarla, algo que haría si estuvieran viendo el vídeo en persona. No, Biff, déjala en paz, le dijo el joven George al acosador con una mezcla de firmeza y nerviosismo. La Lorraine de hoy se sintió orgullosa del George de su juventud, sabiendo que ese fue el momento en que George comenzó a mostrar cierta seguridad en sí mismo. Muy bien, McFly, Biff salió del coche, dominando a George adolescente. Te lo has buscado, y ahora te las vas a ganar. Cuando George adolescente intentó golpearlo, Biff le agarró el brazo y se lo retorció, mientras que Lorraine adolescente, preocupada de que Biff le rompiera el brazo a George, le gritaba al matón que parara. El George de hoy se estremeció al recordar el dolor que había sentido. Por suerte, al final no importó, porque le daría la vuelta a la tortilla y así seguiría siendo para siempre. Mientras tanto, Marvin logró abrir el maletero con un destornillador, pero se cortó la mano accidentalmente. Marty salió del maletero, le arrojó las llaves al dueño del auto y se marchó apresuradamente. George y Lorraine se sintieron aliviados de que su hijo estuviera bien, a la vez que sentían una mezcla de gratitud y compasión por Marvin. El vídeo volvió al aparcamiento, mostrando a Lorraine, con una mezcla de ira y determinación, intentando defender a George del ataque de Biff, pero este la empujó al suelo. Mientras Biff se reía de Lorraine, la expresión de George pasó del dolor a la furia. Cerrando el puño, George lanzó un puñetazo a Biff en la cara. Biff giró sobre sí mismo antes de caer inconsciente al suelo. Una oleada de alegría recorrió al George actual al presenciar el eventual que debía toda su confianza y su carrera como autor de ciencia ficción. Ver a su yo adolescente noquear a Biff de un solo puñetazo fue tan satisfactorio como cuando lo hizo 30 años atrás. La escena hizo que George y Lorraine se sintieran como si tuvieran 17 años otra vez. Mientras el joven George ayudaba a la joven Lorraine a levantarse, algunos estudiantes de los alrededores observaban la escena con asombro, mientras Marty revisaba la foto de él y sus hermanos antes de marcharse apresuradamente. La preocupación de George y Lorraine por la existencia de los niños resurgió de repente al ver que Dave había desaparecido por completo de la foto, y que a Linda le faltaba la parte superior del cuerpo. ¿No debería estar todo bien ahora que George había derrotado a Biff y acompañaba a Lorraine al baile? ¿O acaso debían participar en el baile, y tal vez besarse primero, para que la existencia de sus hijos estuviera asegurada? Pronto lo descubrirían. Tras una breve escena en la que Doc Brown sale del juzgado y se percata de la tormenta al oír un trueno, el vídeo muestra a Marty corriendo de vuelta hacia Marvin y los Starlighters, animándolos a terminar el baile. Desafortunadamente, como Marvin tenía la mano lesionada, no podía tocar la guitarra y la banda no podía actuar sin él. Así que el baile tendría que terminar antes de tiempo, a menos que Marty conociera a alguien más que supiera tocar la guitarra. Así que por eso Marty había actuado inesperadamente en el baile. George y Lorraine finalmente lo comprendieron. Después de 30 años, todo tenía sentido. De hecho, se alegraron de que hubiera sucedido, ya que la pareja McFly presentía que la actuación de Marty había hecho que el baile fuera aún más emocionante y memorable de lo que hubiera sido de otra manera, con el debido respeto a Marvin y su banda, por supuesto. George y Lorraine sintieron otra oleada de pura nostalgia cuando el video mostró a un nervioso Marty tocando la guitarra en el escenario mientras él y los Starlighters interpretaban Earth Angel. Saber que su propio hijo había sido el alma de la fiesta en el baile escolar hizo que el evento fuera aún más especial en retrospectiva. Los hizo sentir especiales en comparación con todos los demás estudiantes presentes. Los sentimientos nostálgicos de la pareja McFly se transformaron de inmediato en preocupación cuando Marty vio que era el único que quedaba en la foto con sus hermanos. En la pista de baile, mientras la joven Lorraine se preguntaba si un nervioso George la besaría, Mark Dixon los interrumpió, agarró a Lorraine y se la llevó, mientras un desanimado George se alejaba en dirección contraria. En ese mismo instante, Marty, en el escenario, comenzó a tocar unas notas disonantes en la guitarra antes de desplomarse como si una grave enfermedad lo hubiera invadido repentinamente. George y Lorraine, horrorizados, comprendieron al instante lo que le estaba sucediendo a Marty. Su hijo estaba desapareciendo. ¿Acaso Dixon se había entrometido en su baile?
Si bien la pareja Flea estaba segura de que Marty estaría bien al final, ya que recordaban haber hablado con él por última vez después del baile, la sola idea, y mucho menos la visión, de cualquiera de sus hijos sufriendo les resultaba inquietante. La joven Lorraine le gritó desesperadamente al joven George mientras Dick sonreía a carcajadas con la primera en sus brazos, pero la mente del joven George estaba en conflicto. Mientras tanto, Marty, en el escenario, vio que su imagen en la foto se había vuelto transparente y levantó la mano, a través de la cual podía ver literalmente. «Oh, Dios mío, qué horror», exclamó Lorraine mentalmente. «Espero que no le haya dolido demasiado a Marty, siento que en parte es culpa mía», reflexionó George con remordimientos mientras Marty, en el video, llamaba débilmente al joven George. Quizás Marty no habría pasado por esto si hubiera besado a Lorraine en lugar de dejar que el miedo me dominara. «Disculpe», dijo Ten George en el video con repentina valentía, antes de empujar a Dixon al suelo. El George de entonces recordaba la satisfacción que había sentido en aquel momento, teniendo en cuenta que Dixon lo había encerrado en la cabina telefónica hacía poco. Fue entonces cuando George se dio cuenta de que, si podía dejar inconsciente a Biff de un solo golpe, podría con casi cualquiera a partir de ese momento. Y, a diferencia de un verdadero matón como Biff, Dixon era simplemente el payaso de la clase, que no representaba una gran amenaza. El joven George tomó el rostro de la joven Lorraine entre sus manos mientras la nueva pareja se miraba fijamente a los ojos. El George de entonces recordó lo cautivado que había quedado por la belleza de Lorraine. 30 años después, su esposa seguía siendo igual de hermosa. Mientras las versiones adolescentes de George y Lorraine se besaban por primera vez, Marty, en el escenario, se levantó de repente, sintiéndose completo de nuevo. Los George y Lorraine actuales se sintieron aliviados y emocionados al ver a Marty, Linda y Dave reaparecer en la foto, con una nitidez asombrosa. La existencia de sus hijos estaba asegurada. Si eso no era una señal de que George y Lorraine estaban hechos el uno para el otro, no sabían que lo era. Fue entonces cuando me di cuenta de que iba a pasar el resto de mi vida con George, pensó Lorraine con amor y cariño. Fue entonces cuando me di cuenta de que Lorraine era oficialmente mía, pensó George con alegría y orgullo. Tras finalizar Earth Angel, el público vitoreó con entusiasmo, mientras Marvin le sugería a Marty que hicieran otra canción. En concreto, algo que realmente suene bien. Tras un momento de reticencia, Marty accedió. «De acuerdo», anunció al público. «De acuerdo, esta es una canción antigua, pero, bueno, es una canción antigua de donde yo vengo». Eso explicaba por qué la canción interpretada después de Earth Angel sonaba diferente a todo lo que se había escuchado en 1955, se dieron cuenta George y Lorraine. Tras darles algunas instrucciones a Marvin y los Starlighters, Marty comenzó su interpretación de Honey Bee Ode y todos los estudiantes entre el público disfrutaron de inmediato de la alegre melodía. George y Lorraine se sentían en las nubes cuando su hijo empezó a cantar. Marty tenía una voz maravillosa, una que sus padres esperaban que mucha gente alrededor del mundo pudiera escuchar algún día si lograba tener éxito en la música. Hablando de Honey Bee Ode, la pareja Flea recordó cuando escucharon la versión de Chuck Berry de la canción por primera vez, allá por 1958, y les pareció extrañamente familiar por alguna razón. Después de escucharla varias veces más, fue Lorraine quien señaló que la canción sonaba bastante similar a la que Calvin Marty Klein había interpretado en su baile, lo que finalmente los llevó a ella y a George a deducir que Marvin debió haber grabado la actuación y enviado el audio a su primo Chuck, quien se inspiró para hacer su propia versión de la canción. Lo que ni George ni Lorraine se habían dado cuenta hasta ahora era que la versión de Marty tenía la misma letra, lo cual, obviamente, se debía a que Marty era un viajero del tiempo del futuro. Eso resultaría muy sospechoso en circunstancias normales, pero los McFly comprendieron que Chuck tenía que haber compuesto la canción de alguna manera para que Marty la conociera. Mientras el joven George recibía halagos de otros estudiantes, el George actual recordaba lo bien que le habían sentado todos esos elogios y palabras de aliento de sus compañeros, lo que solo reforzó su determinación de mantener para siempre esa nueva confianza. De hecho, en aquel entonces había considerado presentarse a presidente de la clase, pero finalmente lo descartó, ya que prefería centrarse principalmente en su carrera como escritor. Cuando el vídeo mostró a Marvin llamando a su primo Chuck para que escuchara el nuevo sonido que estaba tocando Marty, George y Lorraine se dieron cuenta de que habían tenido razón desde el principio. La actuación de Marty había inspirado a Chuck a componer la canción.
La interpretación de guitarra de Marty se transformó en un instrumental de hard rock mientras imitaba los movimientos de varios músicos de rock del futuro, incluyendo el Duke, rasgueando hábilmente la guitarra detrás de su cabeza, contorsionándose en el suelo y pateando el amplificador, todo mientras los miembros de los Starlighters lo miraban con extrañeza. George y Lorraine, a diferencia de 1955, comprendieron el entusiasmo de su hijo y, aunque algo divertidos por sus payasadas, no lo culparon por su actuación aparentemente extraña. Después de todo, Marty tenía todo el derecho a seguir disfrutando de la vida, a pesar de estar atrapado 30 años en el pasado, aunque George y Lorraine no podían negar que su hijo, especialmente durante la última parte de su actuación, pudo haber parecido desquiciado no solo para la banda, sino para la mayoría de los estudiantes en el gimnasio. Era como si Marty hubiera olvidado momentáneamente que estaba en los años 50 en lugar de los 80. Para cuando Marty terminó su actuación con una nota aguda y estridente, todos en el público habían dejado de bailar y lo miraban en un silencio atónito. George y Lorraine no se sorprendieron al ver al señor Strickland tapándose los oídos con expresión impasible. Supongo que aún no están preparados para eso, anunció Marty a la multitud. Pero a sus hijos les va a encantar. George y Lorraine no discrepaban en ese punto. Era cierto. Sobre todo para su hijo menor. La siguiente parte del video mostraba la última conversación que mantuvieron de adolescentes con quien creían que era Calvin Klein. Sin duda volveremos a ver a Marty, reflexionó Lorraine después de que su yo más joven le hiciera esa pregunta. Aunque no hasta dentro de 13 años, cuando sea un bebé recién nacido. El joven George le agradeció a Marty todos sus buenos consejos, los cuales prometió no olvidar jamás. Y no he olvidado nada de eso hasta el día de hoy, pensó el actual George. De hecho, el consejo tenía aún más significado para él ahora, ya que provenía de su propio hijo. Otra cosa, les dijo Marty a sus padres adolescentes. Si alguna vez tienen hijos, y uno de ellos, cuando tenga 8 años, prende fuego accidentalmente a la alfombra de la sala, no sean tan duros con él. La pareja Flea sintió ganas de reír, ya que ahora sabían que el comentario no había sido ni una broma ni una predicción casual. Cuando ocurrió el incidente hace 9 años, cuando Marty tenía 8 años, no lo castigaron. Simplemente le dieron una reprimenda, sin ser excesivamente severa, y se aseguraron de que tuviera cuidado de no volver a suceder algo similar. Marty, qué nombre tan bonito. Comentó la adolescente Lorraine. Sin duda, asintió la Lorraine actual, dirigiéndose a su yo más joven. Hubo un tiempo en que consideró llamar a su primer hijo con George Marty, pero Lorraine insistió en cumplir la promesa que le había hecho a su tío Dave, a quien quería mucho, y reservó el nombre Marty para su segundo hijo varón. Sin embargo, Marty no solo recibió su nombre en honor a Calvin Klein, sino también a su tatarabuelo Martin Flea. El video cambió a la plaza del juzgado, donde Doc esperaba impacientemente a Marty hasta que el adolescente, ya vestido con su ropa de 1985, llegó en el coche del científico. George y Lorraine se dieron cuenta de que estaban a punto de presenciar cómo Doc llevaría a su hijo a casa. ¿Significaba eso que iban a ver el rayo caer sobre la torre del reloj? La pareja Flea recordó la conversación que habían tenido justo antes de que Morgan los transportara a su ubicación actual y comprendieron que posiblemente su deseo estaba a punto de cumplirse. Mientras desenterraban el DeLorean, Marty le contó a Doc que el plan para reunir a sus padres había funcionado, ya que su padre había noqueado a Biff de un solo puñetazo, a pesar de que George nunca se había enfrentado a Biff en su vida. ¿Nunca? Preguntó Doc con preocupación mientras Marty le mostraba la foto completamente restaurada. Fue entonces cuando el George actual pensó de repente en algo. Era evidente que el Marty del vídeo no era exactamente el que él y Lorraine conocían. El Marty del vídeo provenía de esa otra realidad, donde el centro comercial Lone Pine se llamaba Twin Pines Mall, mientras que la vida de George y Lorraine era terriblemente insatisfactoria. Pero, ¿cómo funcionaba eso exactamente? Cuando Marty regresara a 1985, ¿habría dos versiones de él? ¿El Marty del vídeo reemplazaría al que era su hijo, o viceversa? Ese era uno de los aspectos confusos de los viajes en el tiempo. George recordó que Morgan les había recordado a él y a Lorraine el comportamiento aparentemente extraño de Marty la mañana en que llegó su novela. En concreto, el autor de ciencia ficción recordó que Morgan dijo, reaccionó como si no los reconociera a ninguno de los dos. ¿Podría deberse a que no era exactamente el Marty que él y Lorraine habían criado? De ser así, surgía la pregunta de qué le había sucedido a su Marty.
Habría regresado también su Marty a 1955, probablemente reemplazando la versión que habían visto en el vídeo. ¿Y qué pasaría cuando su Marty regresara a 1985? ¿Habría dos? George imaginaba que algo así sin duda complicaría mucho las cosas. O, si realmente solo había un Marty, independientemente de cómo hubiera cambiado la línea temporal, tal vez sus recuerdos simplemente tardarían en transformarse, de forma similar a la foto de los hijos de George y Lorraine. Quizás el vídeo acabaría respondiendo a esas preguntas. Doc introdujo la fecha 26 de octubre de 1985 a la 1:35 am como hora de destino en el DeLorean, haciendo coincidir la lectura de última hora de salida para que Marty regresara exactamente a la hora en que había partido. He pintado una línea blanca en la calle allá, dijo Doc. Desde ahí partirás. He calculado la distancia exacta, teniendo en cuenta la aceleración y la resistencia del viento, retroactivamente desde el momento en que caiga el rayo. Doc miró un pequeño despertador que sostenía en la mano. Eso ocurrirá exactamente en 7 minutos y 22 segundos. Cuando suene la alarma, pisa el acelerador. Menos mal que Doc Brown parece haber pensado en todo hasta ahora, reflexionó Lorraine. Solo espero que Marty no salga herido en todo esto. Tras programar la alarma en el salpicadero del DeLorean, Doc y Marty se dieron las gracias mutuamente antes de abrazarse. No te preocupes, le dijo el científico al adolescente. Mientras conectes el cable con el gancho a 88 millas por hora, justo en el instante en que el rayo caiga sobre la torre, todo irá bien. Estoy seguro de que Marty ya lo sabe, Doc Brown. Solo espera que estés bien, pensó George. Y yo también. Parece que Doc Brown no se da cuenta de lo angustiado que está el pobre Marty, comentó Lorraine, compadeciéndose profundamente de él. Ojalá se diera cuenta de una vez y dejara que Marty le advirtiera. Cuando Marty entró en el DeLorean, Doc notó la carta en el bolsillo de su chaqueta y la sacó. George y Lorraine se pusieron tensos, preguntándose qué haría Doc ahora que había descubierto la carta. Capítulo 6, Regreso al futuro /presente mejorado. Doc se preguntaba qué significaba la carta y Marty le dijo, lo descubrirás dentro de 30 años. Al darse cuenta de que la carta contenía información sobre el futuro y sin querer asumir la responsabilidad de saber qué le sucedería, Doc entró en pánico y comenzó a romperla. Esto es tan triste, pensó Lorraine, compadeciéndose del dolor que debía estar sintiendo su hijo. ¿Por qué el Dr. Brown tiene que ser tan terco? Si le preocupa tanto el futuro, podría haber guardado la carta en un lugar seguro y conservarla allí durante 30 años, como le indicó Marty. Doc no tiene por qué romper la carta, reflexionó George. Al fin y al cabo, Marty escribió específicamente no abrir hasta 1985. No veo que vaya a pasar nada malo. Esto no pinta bien para Doc Brown en el futuro. Justo cuando Marty se disponía a contarle directamente a Doc su destino final, una rama se desprendió de un árbol y cayó sobre el cable principal, desconectándolo de la torre del reloj mientras Doc gritaba santo cielo. Un problema tras otro, reflexionó George. A ver si Doc y Marty se les ocurre algo para solucionar esto. Eso no está bien, comentó Lorraine. ¿Cómo van a volver a conectar el cable si solo quedan unos minutos para las 10:04 de la noche? Todavía no me lo creo. Marty, mi hijo, estuvo en 1955 y presente en el baile. Doc corrió hasta lo alto del edificio del juzgado y le arrojó una cuerda a Marty, quien ató el cable caído a la cuerda mientras Doc la subía de nuevo. Supongo que no hubo testigos, pensó George. Una escena así nos habría sorprendido a Lorraine y a mí si hubiéramos pasado por la plaza después del baile en aquel entonces. Después de llamar a Doc, Marty exclamó. Tengo que contarte sobre el futuro. Tengo que contarte sobre el futuro. George y Lorraine percibieron la desesperación y la pasión en la voz de su hijo. No querían que regresara al futuro y se viera abrumado por el dolor al descubrir que Doc Brown había sido asesinado a pesar de sus esfuerzos por salvar al científico. Claro que, en realidad, no habían notado nada parecido en Marty, aunque últimamente sí parecía algo distante, ahora que lo pensaban. La noche que viaje en el tiempo, tú obtienes, Marty fue interrumpido repentinamente por el tañido del reloj de la torre del reloj. George y Lorraine se pusieron tensos cuando Doc estuvo a punto de caerse del edificio del juzgado, aferrándose con todas sus fuerzas a una de las dos estatuas de pumas. Tras recuperar el equilibrio, Doc se tapó los oídos mientras gemía de dolor por el ensordecedor sonido de la campana. Lorraine hizo una mueca al imaginarse en el lugar de Doc, teniendo que soportar el ruido del reloj. Sintió lástima tanto por la científica como por su hijo.
Eso debe ser tremendamente ruidoso para el pobre Doc Brown, pensó George. Pero aprecio mucho el gran esfuerzo que está dispuesto a hacer por el bien de Marty. Cuando Marty volvió a llamar a Doc, este le recordó al adolescente que le quedaban menos de 4 minutos y le instó a marcharse, lo que provocó que Marty volviera corriendo al DeLorean y se marchara. George y Lorraine tuvieron la sensación de que, en el fondo, su hijo preferiría quedarse en el pasado con un Doc Brown vivo que vivir en un presente donde Doc hubiera muerto. Tras observar cómo el DeLorean se alejaba por la calle, Doc, con el cable en una mano, comenzó a moverse por la cornisa con la mayor cautela posible. Solo puedo imaginar lo asustado que debe estar Doc Brown allá arriba, reflexionó Lorraine. Siento un gran respeto por él al pasar por todo esto por Marty. Ella y George se sobresaltaron cuando un pequeño trozo de la cornisa se desprendió, mientras un relámpago iluminó el cielo nocturno. Esto me hace sentir un respeto renovado por Doc Brown, reflexionó George. Ojalá algún día tenga la oportunidad de hablar con él sobre este tema de los viajes en el tiempo. El vídeo cambió y mostró al DeLorean deteniéndose frente a la línea blanca que Doc había pintado en la calle, la cual decía empieza aquí. Tras bajarse del coche para insertar el gancho de conexión en el condensador de flujo, Marty volvió a subir al DeLorean, angustiado y frustrado. Maldita sea, Doc. ¿Por qué tuviste que romper esa carta? Ojalá pudiera consolarte ahora mismo, Marty, pensó Lorraine, a quien no le gustaba ver a ninguno de sus hijos tan estresado. Me pregunto si Marty usará la máquina del tiempo para regresar a un momento anterior a cuando se fue y advertirle a Doc de esa manera, reflexionó George. Como si lo hubiera planeado, Marty decidió hacer exactamente eso, cambiando la hora de destino de la 1:35 a la 1:24. Dudo mucho que 11 minutos sean suficientes para que el plan de Marty funcione, pero veamos qué sucede, pensó George. Algo me dice que 11 minutos no serán suficientes, pensó Lorraine. Quizás un día o dos antes habría funcionado mejor. Aunque, claro, en ese caso podría haber 2 Martys y eso podría complicar las cosas si se encontraran. Circuitos de tiempo activados, condensador de flujo, funcionando, motor en marcha, todo bien. Anunció Marty, antes de que el motor del DeLorean se apagara repentinamente. ¡Oh, no! Exclamó Lorraine mentalmente. No, no, no. ¿Por qué tiene que pasar esto justo ahora? Marty ya tiene suficiente estrés como para que encima el coche se le pare de repente. Este es el peor momento posible para que el coche falle de repente, pensó George. ¿Cómo va a funcionar este plan? ¿Funcionará siquiera? Esto se está poniendo muy tenso. El vídeo volvió a la torre del reloj, donde Doc forcejeaba para alcanzar el enchufe del cable cuando, de repente, un trozo de la cornisa se rompió bajo sus pies. La escena dejó a George y Lorraine con la sensación de que iban a saltar del susto. Ahora sabemos cómo sucedió, pensó George refiriéndose al trozo que faltaba de la cornisa. Doc se aferró a las manecillas del reloj con todas sus fuerzas, mientras que el cable, que se le escapó de las manos, se le enganchó en la pernera del pantalón. George y Lorraine estaban muy preocupados por el bienestar del científico. La muerte de Doc Brown en el futuro ya era desgarradora. Marty quedaría aún más devastado si Doc muriera en 1955, muchos años antes de que tuviera la oportunidad de conocerlo y construirle su máquina del tiempo. Cuando el vídeo volvió brevemente a mostrar a Marty luchando por arrancar el motor del DeLorean antes de regresar a Doc en la torre del reloj, George y Lorraine sintieron que estaban presenciando el clímax de una película de viajes en el tiempo, sin saber qué esperar a continuación. Su respeto por Doc Brown aumentó aún más al ver que el científico había pasado por un infierno para sacar a Marty de su apuro. La pareja Flea seguramente planeaba agradecerle a Doc, no solo con palabras, cada vez que lo volvieran a ver. Doc alcanzó el enchufe y con cuidado logró sacar el cable de sus pantalones. Estuvimos a punto de que se cayera el cable, dijo Lorraine. Menos mal que el cable se le enganchó en los pantalones en lugar de caer al suelo, pensó George. Mientras tanto, Marty seguía intentando arrancar el DeLorean, sin éxito, mientras sonaba el despertador que Doc había puesto en el salpicadero. ¿Llegaría Marty demasiado tarde? Se preguntaban George y Lorraine. Si era así, ¿cómo podría volver al futuro ahora? ¿Quizás algún milagro inesperado lo salvaría? Por el momento, las cosas no pintaban bien para el hijo menor de los Flea. En un arrebato de frustración, Marty se golpeó la cabeza contra el volante y, sorprendentemente, el coche cobró vida con un rugido. ¡Qué milagro!, exclamó Lorraine para sí misma. Me alegro muchísimo de que Marty lo haya arreglado de nuevo. Eso funcionó, comentó George.
Quizás debería intentarlo yo mismo si alguna vez el coche familiar no arranca. Después de que Marty se marchara en su coche, el vídeo volvió a enfocar a Doc, que intentaba conectar el cable a su enchufe, pero no lo conseguía debido a que una rama que se había caído estaba encima del otro extremo del cable, cerca del suelo. Mientras que Marty consiguió que el coche funcionara, Doc Brown parece no poder volver a conectar el cable a su enchufe, señaló Lorraine. Claro que este tipo de cosas nunca pueden ser demasiado fáciles, o no serían tan divertidas, reflexionó George. Desesperado, Doc tiró del cable, provocando que el otro extremo se desconectara del cable aéreo que estaba sujeto a la farola. Doc lanzó un grito de desesperación. Ahí va otro problema, pensó George. ¿Qué va a hacer ahora Doc, si Marty ya se está acercando? Es imposible que Doc pueda arreglarlo a tiempo, ya que está muy arriba y Marty ya está llegando, pensó Lorraine. Espero que esto no signifique que Marty se quede atrapado. Mientras Marty seguía acelerando por la calle, Doc vio que el reloj marcaba las 10:03 antes de percatarse del DeLorean que se acercaba a lo lejos. Por mucho que quisiera creer lo contrario, no es humanamente posible que Doc Brown llegue allí a tiempo con solo un minuto restante, pensó Lorraine. Con repentina determinación, Doc no perdió tiempo y enchufó el cable. George y Lorraine observaron asombrados cómo Doc enrollaba un trozo del cable alrededor de la manecilla del reloj y lo deslizaba hasta el suelo. Eso fue bastante ingenioso, pensó George para sí mismo. Supongo que la rapidez mental del Dr. Brown sí le servirá a Marty después de todo. Poca gente habría pensado en hacer eso si hubiera estado en la misma situación, pensó Lorraine. Mientras el veloz de DeLorean comenzaba a iluminarse al alcanzar las 88 millas por hora, Doc agarró el otro extremo del cable, que estaba atascado en la rama. Después de que Doc liberara el extremo del cable, el reloj dio las 10:04 y, como si fuera una señal, un enorme rayo descendió del cielo nocturno, impactando en la parte superior de la torre del reloj. George y Lorraine quedaron completamente asombrados por la impresionante vista que había sido una parte importante de la historia de su pueblo durante los últimos 30 años. Apenas podían creer lo que veían sus ojos. ¡Guau! Exclamó Lorraine mentalmente, asombrada. Un espectáculo digno de contemplar, sin duda, recordó George su conversación anterior con Lorraine. Al final pudimos presenciarlo. El rayo recorrió el cable principal justo cuando Doc lo reconectaba con el cable aéreo, y continuó su trayectoria antes de entrar en el condensador de flujo del veloz de DeLorean. El asombro de George y Lorraine aumentó cuando el DeLorean se desvaneció instantáneamente en el tiempo, dejando tras de sí un par de estelas de fuego familiares, mientras Doc observaba completamente estupefacto. Bueno, parece que al final el plan funcionó de maravilla, comentó George con asombro. Aunque tenía el presentimiento de que sería así. ¿Significa esto que Marty ha vuelto a 1985? Se preguntó Lorraine con una mezcla de asombro y alivio. Eso espero. También espero que el rayo no le haya hecho daño. Doc corrió calle abajo entre los senderos de fuego, soltando un grito de euforía mientras bailaba brevemente. La pareja Humphrey sabía perfectamente por qué el científico estaba tan feliz y, por lo tanto, no culparon a Doc por su reacción. El vídeo cambió a 1985, mostrando un helicóptero sobrevolando la torre del reloj y a Red Thomas Jr. El vagabundo del lugar, durmiendo en un banco de autobús. George y Lorraine sentían compasión por él, o por cualquiera en su misma situación, cada vez que lo veían. Red se despertó con el sonido de 3 explosiones sónicas acompañadas de un fuerte estruendo, lo que sobresaltó a la pareja Humphrey mientras rezaban para que su hijo estuviera bien. George y Lorraine se dieron cuenta al instante de que el DeLorean se había estrellado contra la Iglesia Asamblea de Cristo. Durante las últimas semanas, la pareja Humphrey había visto el lugar tapiado después de que alguien dañara la fachada. Jamás habrían imaginado que su hijo, aunque sin querer, hubiera sido el responsable. Aunque George y Lorraine se sintieron un poco ofendidos por el comentario de Red sobre el conductor borracho y loco, ya que se refería a su hijo, en realidad no se lo reprocharon. Al fin y al cabo, Red no tenía ni idea de quién iba al volante. Tras detener el DeLorean en medio de la calle, Marty salió del coche, aliviado de estar de vuelta en 1985. Al darse cuenta de que aún tenía tiempo para advertir a Doc sobre los terroristas, Marty volvió a subirse al DeLorean e intentó conducirlo, pero el motor se caló una vez más. Otra vez no, pensó Lorraine con un suspiro. Pero al menos Marty ha vuelto al año que le corresponde. Quizás debería golpearse la cabeza contra el volante otra vez, bromeó George para sí mismo. La última vez funcionó bastante bien.
Los Murphy se alarmaron de inmediato al reconocer a los libios que pasaban en coche. ¿Llegaría su hijo demasiado tarde para salvar al Doc Brown de su terrible destino? Dado que Doc había roto la carta y probablemente había tirado los pedazos, no parecía haber forma de que supiera lo que iba a suceder. A pesar de las escasas probabilidades en su contra, George y Lorraine rezaban para que el científico local, que tanto significaba para su hijo, escapara de alguna manera de las garras de la muerte. Después de que Marty comenzara a correr tras los libios, el video cambió a lo que ahora se llamaba Lone Pine Mall, cuando el adolescente llegó justo a tiempo para ver al pistolero de los terroristas dispararle a Doc, mientras que el Marty de una semana menos gritaba "no". Bastas. Al ver el nombre del centro comercial tal como siempre lo habían conocido, George y Lorraine se dieron cuenta de que solo se llamaba Lone Pine Mall debido a lo que Marty le había hecho a uno de los pinos de Otis Peabody en 1955. La visión de Doc siendo abatido, junto con la mirada angustiada en el rostro de Marty, hizo que la pareja Mfly sintiera una punzada de tristeza por la incapacidad del científico para evitar el violento encuentro con los terroristas. Sus sentimientos cambiaron entonces a sorpresa al ver al Marty más joven escapar en el DeLorean mientras los terroristas lo perseguían por el centro comercial. Fue bastante extraño ver a dos Martys al mismo tiempo, incluso si era de esperar cuando había viajes en el tiempo de por medio. Tras la desaparición del joven Marty en el pasado, los libios se estrellaron contra el puesto de Fox Photo. George y Lorraine sintieron cierta satisfacción al ver que los terroristas recibían su merecido tras haber matado a Doc e intentado hacerle lo mismo a su hijo. Marty corrió hacia Doc, que yacía inmóvil en el suelo. Un momento, no hay sangre, observó George con un atisbo de esperanza. ¿Existe alguna posibilidad de que lleve algún tipo de armadura debajo del traje antirradiación? No me sorprendería. Lorraine sintió ganas de llorar al ver a Marty sollozando sobre el cuerpo inmóvil de Doc. A pesar de sospechar que Doc aún podría estar vivo, George sintió compasión por su hijo. Lo sabía. Exclamó George mentalmente mientras Doc parpadeaba y se incorporaba detrás de Marty, quien se sorprendió al ver al científico no solo vivo sino ileso. ¿Cómo? Preguntó Lorraine, sorprendida y aliviada a la vez. Un momento, ¿lleva algo antibalas, no? Tiene que serlo si está bien y no parece estar herido. Efectivamente, Doc se desabrochó la parte superior del traje de protección contra la radiación, dejando al descubierto un chaleco antibalas que llevaba debajo. ¿Pero cómo sabía si la carta estaba rota? Se preguntó Lorraine. ¿También lo llevaba puesto la primera vez? Pensó George antes de restarle importancia. No. Creo que vi algo de sangre la primera vez, mientras que ahora no parece haber ninguna, así que no pudo haberlo llevado puesto entonces. La pareja Mfly quedó atónita cuando Doc reveló que había vuelto a pegar con cinta adhesiva la carta de Marty, que estaba amarillenta y desgastada. Supongo que al final cambió de opinión, reflexionó George. De nuevo, no me sorprende del todo. Me alegro mucho de que Doc Brown lo haya vuelto a unir con cinta adhesiva, pensó Lorraine con alegría. De lo contrario, el pobre Marty habría quedado destrozado por su muerte, pero por supuesto George, Linda, Dave y yo estaríamos ahí para él. El vídeo mostraba a Doc dejando a Marty en su casa, mientras que este último planeaba viajar 30 años al futuro. George y Lorraine recordaron que Doc había planeado viajar 25 años al futuro antes de que Marty regresara a 1955. Sospechaban que la visita de Marty en el pasado probablemente había influido en Doc para que viajara los 5 años adicionales. En otras palabras, Doc había recibido la visita de Marty 30 años atrás, así que ¿por qué no viajar 30 años al futuro? Esta idea se vio reforzada por el comentario de Doc. Es un número redondo y bonito. Búscame cuando llegues, ¿de acuerdo? Creo que tendré unos 47 años, le dijo Marty a Doc, quien prometió. Lo haré. Lorraine y yo tendríamos unos 77 años en 2015, pensó George. Sería genial que el vídeo mostrara cómo será el futuro. Ojalá Marty tenga una vida feliz con su novia Jennifer y nuestros nietos, que seguro que tendremos para entonces. Tras ver a Doc desaparecer en el tiempo calle abajo, Marty se dirigió a la parte trasera de su casa por la puerta lateral. El vídeo cambió a la luz del día, mostrando a Marty despertando a las 10:28 mientras sonaba Back in Time de Huey Lewis and the News en su reloj. ¡Qué pesadilla!, murmuró Marty. Aunque George y Lorraine ya estaban convencidos de que Marty había estado en 1955, dado que los sucesos que habían presenciado de ese año eran innegablemente reales, no lo culpaban por pensar que sus viajes en el tiempo habían sido un sueño.
Al fin y al cabo, Marty había pasado por una semana muy estresante e intensa, de la que la pareja Flea aún se sentía parcialmente responsable. La siguiente parte del video mostraba a Marty entrando a la sala, desconcertado al ver que todos los demás eran diferentes. Todos los muebles, electrodomésticos, decoraciones y demás objetos de la casa eran nuevos, más ordenados y de muy alta gama. George y Lorraine sintieron alivio al ver su casa como de costumbre, al tiempo que comprendían que la sorpresa de Marty era consecuencia de la transformación positiva que él había experimentado en sus vidas en 1955. También se alegraron de ver a sus otros dos hijos, Linda y Babe, después de haber pasado gran parte del video preocupados por su bienestar. A diferencia de lo que George y Lorraine habían visto al principio del video, todo parecía haber vuelto a ser como antes. Marty, yo siempre voy de traje a la oficina, le recordó Dave a Marty, quien estaba confundido por la ropa que llevaba su hermano mayor. ¿Significa esto que Marty nunca recordará nada de la vida que conocemos? Espero de verdad que no sea así y que recupere la memoria, reflexionó Lorraine con preocupación, dándose cuenta de que la versión de su hijo en el vídeo no era la que ella había criado y temiendo la posibilidad de que Marty, tal como lo había conocido durante los últimos 17 años, nunca volviera a ser el mismo. En cualquier caso, independientemente de lo que recordara su hijo menor, seguiría queriéndolo y cuidándolo igual. George y Lorraine se vieron entrar en casa, charlando animadamente sobre un partido de tenis, mientras Marty se desplomaba al suelo, impactado al ver a sus padres tan diferentes a como los conocía. Los Murphy recordaban vívidamente aquella mañana de hacía 2 semanas, incluyendo el comportamiento extraño de Marty, cuyo motivo ahora comprendían, y la llegada de la primera novela de George. Era surrealista revivir un momento tan reciente de sus vidas y verlo desde una perspectiva distinta. Mamá. Papá. Se ven geniales. Mamá, te ves tan delgada, dijo Marty a sus padres con asombro, mientras Video Lorraine le agradecía el comentario. Ahora entiendo perfectamente por qué actuó de esa manera, reflexionó George. Dijo eso porque no nos reconoce como somos, comprendió la actual Lorraine. Este Marty viene de esa otra realidad, donde yo era miserable y alcohólica. Me alegra mucho que Doc Brown inventara la máquina del tiempo, porque gracias a ella Marty cambió nuestras vidas para mejor. Después de que Video Lorraine saludara alegremente a sus hijos con un buenos días, Linda le dijo a Marty que Jennifer lo había llamado y Video Lorraine comentó cariñosamente. Me cae muy bien, Marty. Es una chica muy dulce. Recuerdo haber dicho esas mismas palabras y las reafirmo plenamente, pensó con cariño la actual Lorraine. Mientras Video Lorraine le recordaba a Marty su gran cita con Jennifer en el lago, que habían estado planeando durante 2 semanas, Marty le dijo a su madre que el coche había sufrido un accidente, lo que provocó reacciones de alarma entre los demás mientras Video George salía a mirar y encontraba a Biff encerando el BMW de la familia. Es un gran alivio ver a todos, incluido Biff, normales de nuevo, reflexionó el actual George. Cuando Video George le recordó firmemente a Biff que aplicara 2 capas de cera al auto en lugar de una, Biff respondió que estaba terminando la segunda capa ahora. Ahora, Biff, no me engañes, reprendió Video George al antiguo matón, quien rió nerviosamente y dijo. Lo siento, McFly. Quise decir que estaba empezando con la segunda capa. Con las acciones de Biff en 1955 aún frescas en sus mentes, fue bastante gratificante para George y Lorraine ver a su antiguo adversario nuevamente en su habitual actitud sumisa, aunque Lorraine seguía preguntándose por qué George insistía en mantener a Biff cerca, en lugar de contratar a otra persona para que trabajara en sus vehículos, a pesar de lo horriblemente que los había tratado en la escuela secundaria y del hecho de que Biff tenía la costumbre de ser deshonesto. Biff, menudo personaje. Siempre intentando salirse con la suya, comentó Video George con diversión. He tenido que estar pendiente de Biff desde el instituto. Es cierto, asintió el actual George consigo mismo. Aunque, si no fuera por él, Video George continuó, antes de que Video Lorraine terminara la frase con cariño diciendo nunca nos habríamos enamorado. En realidad, si no hubiera sido por Marty, George y yo nunca nos habríamos enamorado, se corrigió mentalmente la actual Lorraine. En realidad, diría que Marty tiene más mérito que Biff por el hecho de que Lorraine y yo nos enamoráramos, reflexionó el actual George. Si no hubiera sido por Marty y sus buenos consejos, jamás habría reunido el valor para enfrentarme a Biff. Por otro lado, si Biff no hubiera aparecido justo cuando lo hizo, probablemente no habría conquistado el corazón de Lorraine, ya que estoy seguro de que el plan original que teníamos Marty y yo habría fracasado.
La siguiente parte del video mostraba a un Big visiblemente entusiasmado trayendo una caja que contenía la novela de George. Lorraine abrió la caja con emoción, orgullosa de que su esposo hubiera publicado su primera novela, titulada A Match Made in Space. Saber que su propio hijo había sido, o, mejor dicho, había fingido ser, la figura de Darth Vader que lo visitó hace 3 décadas hizo que el George actual viera su libro de una manera aún más significativa. Lorraine pensó en su hijo Marty al ver la portada de la novela de su esposo. Como siempre te he dicho, si te lo propones, puedes lograr cualquier cosa, le dijo Video George a Marty. Irónico, teniendo en cuenta que fue Marty quien me lo dijo primero, reflexionó el actual George. Qué equivocado estaba. Biff le entregó a Marty un juego de llaves, diciéndole que estaba listo y preparado para esta noche. Marty estaba confundido, preguntándose para qué tenía las llaves, mientras que George y Lorraine recordaron que su hijo no había tenido la camioneta en la realidad de la que venía. Cuando volvamos a casa, una vez que todo esto haya terminado, Lorraine y yo tendremos que sentarnos a hablar con Marty para averiguar qué recuerda exactamente y qué no recuerda, dijo George, tomando nota mentalmente de eso. Aunque siempre será mi Marty, espero que sus recuerdos no se pierdan para siempre, reflexionó Lorraine con preocupación. Sería muy difícil para él adaptarse a una vida que ya no conoce mientras recuerda una que ya no existe. El vídeo mostraba a Marty descubriendo su camioneta Toyota en el garaje justo cuando llegaba Jennifer. Contento de ver a su novia, Marty la observó detenidamente, mientras Jennifer comentaba que Marty actuaba como si no la hubiera visto en una semana. En realidad no lo ha hecho, señaló George mentalmente. No tiene ni idea de lo cierto que es eso, pensó Lorraine. Cuando Jennifer le preguntó si todo estaba bien, Marty volvió la mirada hacia sus padres, que lo observaban en la puerta de su casa. Oh, sí, todo está genial, respondió Marty a la pregunta de Jennifer. En cierto modo, Jennifer me recuerda mucho a Lorraine cuando era más joven, pensó George. Eso convierte a Marty en un joven afortunado. Tengo la fuerte sensación de que Jennifer y Marty serán como George y yo en el futuro, reflexionó Lorraine con cariño. Justo cuando Marty y Jennifer estaban a punto de besarse, 3 explosiones sónicas resonaron cuando la máquina del tiempo de DeLorean apareció de repente y frenó bruscamente en la entrada. George y Lorraine se quedaron atónitos, pues no esperaban que Doc Brown apareciera de la nada en su casa a plena luz del día, y mucho menos de una manera tan temeraria, ya que los vecinos podrían haber presenciado fácilmente la aparición repentina del DeLorean. Marty. Tienes que volver conmigo. Anunció Doc frenéticamente, tras salir corriendo del DeLorean. George y Lorraine quedaron atónitos al ver la ropa de Doc y lo que parecían ser unas gafas metálicas que cubrían sus ojos, y la pareja Flea rápidamente dedujo que se trataba de objetos del futuro. ¿Dónde? Preguntó Marty, antes de que Doc respondiera. De vuelta al futuro. Así que Marty, y quizás Jennifer, están a punto de viajar al futuro con Doc. Pensó George, intrigado. Por el tono de voz de Doc, parece urgente. Me pregunto cuál será el propósito de este viaje. ¿Para qué necesita Doc Brown que Marty lo acompañe al futuro? Se preguntó Lorraine. Además, Marty se estaba preparando para disfrutar del día con Jennifer. ¿No podía Doc Brown haber esperado a que volvieran del lago? Al fin y al cabo, tiene una máquina del tiempo. La pareja Flea se preguntaba qué tramaba Doc mientras el inventor sacaba basura de uno de sus contenedores. Su pregunta se resolvió cuando Doc le dijo a Marty que necesitaba combustible y arrojó la basura a una unidad blanca con la etiqueta Mr. Fusion instalada en el DeLorean. Vamos, rápido, sube al coche. George y Lorraine sospechaban que el dispositivo Mr. Fusion era algo que Doc había traído del futuro y que, al parecer, funcionaba con cáscaras de plátano y una lata de cerveza. Eso parecía demasiado conveniente, sobre todo para una máquina del tiempo. Pero si eso significaba que el DeLorean ya no necesitaba plutonio para funcionar, la pareja Flea estaba encantada y admiraba la decisión de Doc de buscar un método mucho más seguro para viajar en el tiempo. No, doctor, acabo de llegar, ¿de acuerdo? Le dijo Marty al inventor. Jennifer está aquí. Vamos a dar una vuelta con el camión nuevo. Marty tiene toda la razón, asintió Lorraine para sí misma. Como ya dije, dado que tiene una máquina del tiempo, Doc Brown podría haber esperado hasta después de la cita. Bueno, tráela contigo. Esto también le preocupa, le dijo Doc a Marty. ¿Qué les deparaba el futuro a su hijo y a su novia? ¿Había algún problema en su futuro? George y Lorraine sentían curiosidad y preocupación a la vez. Un momento, Doc, ¿de qué está hablando? ¿Qué nos pasará en el futuro?
¿Nos convertiremos en unos cretinos o algo así? Preguntó Marty. Tras una breve pausa, Doug respondió. No, 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 Marty, tanto tú como Jennifer saldréis adelante sin problemas. La vacilación de Doug no pasó desapercibida para George y Lorraine, quienes sospechaban que el inventor no estaba siendo del todo sincero con su hijo. No es que les sorprendiera, teniendo en cuenta lo precavido que había sido Doug respecto al conocimiento del futuro allá por 1955. Son tus hijos, Marty. Hay que hacer algo por tus hijos. Declaró Doug con urgencia. ¿Sus hijos? Los hijos de Marty se referían a sus nietos. ¿Qué iba a pasar exactamente con sus futuros nietos? Si bien, desde la perspectiva de George y Lorraine, aún no habían nacido, la idea de que algo terrible les sucediera a los hijos de sus hijos les preocupaba. El vídeo cambió y mostró al DeLorean saliendo marcha atrás del camino de entrada y entrando en la calle. Oye, Doc, mejor retrocedemos. No tenemos suficiente carretera para llegar a 88, advirtió Marty, mientras Doc respondía. ¿Carreteras? ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras. ¿Qué demonios significaba eso? Se preguntaron George y Lorraine. De repente, la pareja Flea obtuvo su respuesta cuando, para su asombro, el DeLorean levitó del suelo mientras sus ruedas giraban de lado. El DeLorean puede volar. Esto no puede ser real, esto no puede ser, Lorraine dejó la frase a medias, desconcertada. Vaya, no me lo esperaba, reflexionó George. Aunque, pensándolo bien, si las máquinas del tiempo son reales, quizás los vehículos voladores no tarden tanto en llegar. La siguiente parte del video mostraba a Biff saliendo de la casa de los Flea, queriendo mostrarle a Marty sus nuevas cajas de cerillas para el cuidado del automóvil. Biff se detuvo en seco al ver el DeLorean volador, observándolo atónito mientras ascendía hacia el cielo. De entre todos los vecinos que vieron el DeLorean, tenía que ser Biff, reflexionó George con gravedad. Desde luego, no le confiaría algo como una máquina del tiempo. Dios no quiera que Biff ponga sus manos sobre la máquina del tiempo del Doc Brown, Lorraine se estremeció ante esa posibilidad. Cuando el DeLorean volador desapareció en un destello de luz ante sus ojos, Biff murmuró. ¿Qué demonios está pasando aquí? La inquietante mirada de sospecha en el rostro de Biff, junto con el tono de su voz, hizo que Lorraine se sintiera muy intranquila por una razón que no lograba comprender. George también tenía un presentimiento terrible sobre la posibilidad de que Biff presenciara la máquina del tiempo. No entendía por qué, pero, por un breve instante, el autor de ciencia ficción casi se sintió como aquel adolescente nervioso que era. Por el momento, la pareja Flea no tenía ni idea de que sus temores actuales estaban justificados de una manera mucho más horrible de lo que imaginaban,